Bien, señores. Miren, hay ahora mismo una polémica entre expertos sobre el tema de el convencimiento, la labor política, el zapismo, en fin, se trata de analizar la gente, los políticos que se van de una posición a otra teniendo un cargo elegido. Sin duda alguna que el presidente de la República ha ido ganando en los últimos tiempos el favor de las alcaldías a nivel nacional, políticamente hablando. Muchos alcaldes han decidido apoyar al presidente de la República y abandonar posiciones políticas de otros partidos por los que fueron elegidos como alcaldes, regidores, etcétera, y legisladores también. Este es un tema que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo y no hay hasta este momento un consenso para determinar determinados detalles, redundando sobre el caso, y nos deja totalmente desprovisto de un razonamiento. ¿Es válido o no que el ciudadano cambie de opinión política y se vaya de un partido a otro? Es totalmente legal, es totalmente posible, es totalmente en derecho ciudadano, en fin, es la libertad de acción y movimiento en términos del pensamiento que puede tener un individuo en un momento determinado. Ahora, lo que se debate ya no es la decisión que toma una gente para irse fundamentalmente a un partido del poder, y que no es un fenómeno de hoy, sino que eso es una práctica. Ayer lo hizo el de turno y antes de ayer también, y hoy pues no hay forma de condenar al que lo haga en este momento. Y por otro lado, desde el punto de vista estratégico, en el ejercicio político, indudablemente que el partido de gobierno tiene una gran ventaja. Primero, estando en el gobierno, puede resolver muchos problemas o al menos ofrecer soluciones. Y un alcalde de cualquier lado que sea, que reciba la oferta o pueda negociar la mejoría para su comunidad con cualquier entidad, puede ser hasta cierto modo aceptable, porque la misión de ese alcalde o de ese funcionario, pero pongo el alcalde como ejemplo, es mejorar las condiciones de vida del ciudadano de su jurisdicción, mejorar los servicios que ofrece en su jurisdicción, establecer el orden cívico de su jurisdicción. Ese alcalde tiene esa misión. Y si por alguna razón
no la cumple y encuentra una fórmula de cumplirla, no tiene necesariamente que abstenerse, porque lo fundamental que debe hacer es primero la gente, después todo lo que pueda pasar. Así lo vemos, por un lado. Por el otro lado, consideramos una figura muy vieja que reside en el término ético, pero la ética indudablemente que tiene un código que establece muchas cosas que pueden ser morales o inmoral o amoral en determinados detalles de la vida. Y en este caso que nos ocupa, hablando de ese político que en un momento determinado abandona la fila política que lo llevó al poder y se inscribe en el lado del poder real, que es en este caso en el partido de gobierno. Pero también hay casos que se han ido del partido de gobierno a la oposición, gente que han sido elegidos por el voto popular. Ha ocurrido. Ahora, ¿de qué manera condenamos esa voluntad libérrima que tiene el ciudadano de irse de un lado a otro, emigrar de un partido político a otro, etcétera? No hay forma. Ahora lo que habría es, y la discusión es, si usted como ciudadano que fue votado para ser alcalde por su comunidad y usted se marcha de ese aparato político que lo llevó al poder, entonces, según opinan, lo que debe hacer es abandonar el cargo e irse solo, dejando el cargo que lo eligió, un cargo que se supone que aunque usted fue la figura de la gente votar por usted, el cargo no es suyo, porque la gente lo votó a usted con el fin de que usted le sirva a ellos desde ese cargo. Bueno, puede decir que su mudanza le va a servir mucho mejor. Entonces, en ese caso, pues sin duda alguna que habría que examinar a favor de la oferta tangible que pueda ofrecerle el ciudadano elegido. Nosotros no tenemos absolutamente una posición al respecto que no sería pensar de que constitucionalmente se debe establecer de que el ciudadano que se marcha debe dejar el cargo a la disposición de quienes lo eligieron. Pero hay algo también que es importante y que se da dentro de ese mismo marco, a mi juicio, en una reiterada violación de lo que es el derecho de ser elegido y elegir. Y entra el tema de la delegación de los cargos electivos. Por alguna razón, la más poderosa, falleció el diputado tal. Entonces se procede comúnmente a que a ese diputado lo va a sustituir la esposa, la hija, el hermano, etcétera, que no fueron ni siquiera delegados por el difunto, lo deciden de manera arbitraria y dicen, es el hermano el que va a ocupar el puesto. Resulta que al hermano nadie lo eligió, o lo elige la tragedia de haber desaparecido el incumbente. Entonces, esa es una gran pregunta que se queda, porque en definitiva,
pueden ser hasta contrarios. Político, el esposo y la esposa. Y ahí está marcada la diferencia donde se establecen o donde se debe establecer la lógica verdad de una legislación que haga aprobar como bueno y válido una cosa o la otra. Usted se va y deja el cargo, y ese cargo podría ser sometido a una terna para determinar quién va a ocupar el espacio dejado por quien se marchó. Así de sencillo. Pienso que hemos sido bien claros en ese orden y tratamos de que de cualquier lado que sea se ponga dentro del marco de lo legal esta condición, porque todos sabemos que un alcalde que se va de una comunidad que lo ha elegido a otra, algo hay, no es con visión política, vamos a estar bien claros, Entonces, también los estrategas de los partidos deben tener claro de que hay dos formas para irse a apoyar a tu partido. El convencimiento político de cambios estructurales, mentales, que determina que ese partido en el poder tiene realmente las condiciones morales y efectivas para darte el apoyo que tú necesitas para tu comunidad. Está perfecto. Pero hay otra, y es: vete, diría alguien al alcalde, vete conmigo a mi partido y yo te ofrezco determinadas condiciones. Eso, conjuntamente con ese ofrecimiento, hay una suma X de dinero y otras condiciones y todo. Cuidado con eso, porque eso puede entrar dentro de lo que es, sin ninguna duda, lo que es la piratería política y algo más. Ese pirataje puede tener otra consecuencia. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque los mercenarios van a las guerras o iban a la guerra a pelear por una suma determinada de dinero. Si a un soldado se le paga para ir a pelear en una guerra, me refiero no en su condición de soldado, sino como mercenario, a pelear por una suma determinada de dinero, podríamos poner en juego lo siguiente. Juan Pérez entra como mercenario a esta guerra donde le pagan $500 diarios por estar en la guerra. ¿Hasta cuándo ese mercenario va a estar en la guerra? Hasta que encuentre uno que le dé $1,000. Y ese le encontró y sencillamente desertó y se fue para el otro bando porque le pagan mejor. Esa es otra situación. El mercenarismo. Y eso trae también otras consecuencias. Y la ha traído. De gente que se han ido a un lugar basado en diferentes hipótesis y luego han regresado con el botín
porque es muy fácil también de convencerlos para manejar grandes opciones de espionaje y otro tipo de cosas. Pero bueno, el tema es qué es lo correcto para irse de un partido donde usted tiene una posición electa hacia otro. Y los partidos gritan cuando otro partido dice, me están sonsacando a mis seguidores. Pero cuando ellos lo sonsacan, sencillamente no existe el mismo grito. Y ahí está. Y no se trata simplemente de la puerta de Alcalá. Ahí está planteado todo lo que de una u otra forma podría ser hipotéticamente en una reforma importante que se haga a los reglamentos éticos y al ejercicio de la política como un objeto de servicio a la ciudadanía, no como un instrumento de beneficio a quienes lo ejercen. Y obviamente, claro, el político es una profesión y lucha por alcanzar el poder, y dentro de todo eso tiene sus prerrogativas. Alguien viene y te dice, mira, fulanito de tal nunca ha trabajado. Señores, no hay forma de tú llegar a una posición política electa sin tú haber trabajado. Eso es casi imposible. Ahora, depende de qué usted dice del trabajo. Hay muchos políticos que trabajan más que cualquier persona que hace un horario determinado. Hoy ustedes saben lo pesado y lo complicado que es ser político en ejercicio, sobre todo con pocos recursos, en un país como el nuestro, donde cuando tú amaneces y abres la ventana, encuentras docenas de gente con recetas en las manos, pidiéndole al político que ellos ayudaron para resolver un problema de salud en el seno de su casa. Otros sencillamente que piden allí para irse a beber un pote de ron porque consideran que aportaron lo suficiente para elegir al diputado, senador, alcalde, etcétera. Otros que empujados por la necesidad no han hervido un plátano durante semanas y simplemente buscan por un plátano con algún par de huevos como asunto de carácter de alimentación popular. Ante todo eso, usted tiene que tener la suficiente inteligencia para usted poder administrar una acción que sea verdaderamente una acción de carácter social y político. Y por eso es que digo que no es verdad que los políticos no trabajan. Claro, hay políticos vagos, privilegiados, etcétera. Pero el político que verdaderamente es político y que se dedica a ejercer la política como un ejercicio social, trabaja mucho. Trabaja mucho, créamelo. Trabaja mucho más que nosotros que nos sentamos aquí a opinar y a decir y a tratar de incluso dar órdenes. Me refiero a los periodistas que nos sentamos en un lugar como este a decirle a los gobiernos, a los electos, lo que tienen que hacer. Pero si nosotros supiéramos y estuviéramos correctos, no estuvieran ellos ahí, sino nosotros, quienes tienen y saben qué hacer realmente, aunque no lo hagan, son los políticos. Y si el país se quedara sin políticos, el grito estuviera del cielo a la tierra de cada uno de los ciudadanos. Vamos a la pausa, señor director.